Imagínate uno después de eso. O sea, si eso no te convierte y si eso no te vuelve devoto, pues imagínate. Ella tuvo una revelación donde ella tuvo como una comunicación con la Virgen que le decía que ella tenía que pregonar, ¿no?, la devoción por ella. Y ella la iban a atacar y ella dice que literalmente ella siente una presencia que la jala y la atraviesa pues el lado del muro y que gracias a eso no la abusaron de ella y no la atacaron ni nada. Ese es el primer como contacto como espiritual que ella dice que se sintió protegida. Como por 5 horas la Virgen le habla y le dice, toma apuntes. Y ella tomó apuntes de lo que la Virgen le dijo. Esas eran las experiencias místicas también de Margalida. Eran su gracia y eran su alegría. Sé que Dios la tocó de una manera extraordinaria. Sé que le cambió su corazón en su forma de ver la vida. Si Atilano cambió de idea, fue porque lo hicieron cambiar de idea. Pidiéndome un veneno para acabar con los días de su esposo. Yo me negué. Ella se alteró. Afortunadamente no se han visto hoy, porque la Mencha se está preparando desde temprano para las regatas del Club Naval. Fue una señora actriz, a pesar de que realmente su sueño era ser arquitecta. Sin embargo, ser una diestra ejecutora de la flauta traversa la desvió del rumbo que ella esperaba tener. Tuve la oportunidad de escucharla tocando su flauta, porque de verdad era una virtuosa. Un concierto en su casa donde Chamorro, uno de los violinistas más importantes, maestro Chamorro, junto con Margalida Castro, tocando un concierto para piano y violín. Imagínese Margalida con la flauta y el otro con el violín, pues dos grandes artistas y qué gran regalo. Inclusive cuando hicimos música maestro, ella pues tocaba la flauta. Alguna vez la vi interpretar su flauta. Ella hacía de todo en realidad. Es decir, cada vez que hablábamos estaba con un plan diferente. De todo lo que había hecho en Francia, de todo lo que había leído. Sí, siempre ella compartía todo lo que había estudiado. Realmente sí. Eres la mujer más encantadora que he conocido, Dilia. Entonces no has conocido muchas. Gracias a la actuación, encontró el amor. El admirado y multipremiado dramaturgo y escritor Carlos Peroso conquistó su corazón. Juntos tuvieron 2 hijas. Ella estaba estudiando arquitectura y flauta traversa en el Conservatorio Nacional y conocí a mi papá, un intelectual, tremendo intelectual, escritor de 9 novelas, Premio Nacional de Teatro, profesor de literatura en España, Cuba. Y mi papá tenía que montar una obra de teatro donde necesitaba una chiquilla joven, bonita, que supiera tocar algún instrumento. Y Pepe Sánchez le dijo, yo conozco a la precisa. Con los años se separaron. La pareja de intelectuales tenía serios problemas de convivencia y por eso, antes de ser esposos y enemigos, prefirieron ser exesposos y amigos. Ellos dos eran personas demasiado inteligentes, yo diría como demasiado inteligentes una para la otra. O sea, no funcionó el matrimonio. Y hablaba de sus hijas todo el tiempo. Creo que una de las cosas más lindas de ella fue lo gran mamá que fue, lo bella madre que fue. Siempre se refería a Carla y Gina como los seres más importantes y esenciales en su vida y además se dio de tiempo completo a sus hijas. Siempre lo que ellas necesitaran, sin importar qué, ella siempre estuvo ahí para ellas. Pues qué semejante pregunta tan tonta que me está haciendo. Pues claro que sé quién es su merced. El amigo de Mirito, el largo, Franklin Delano Sotomayor. Haber trabajado en radio, cine, teatro y televisión la hizo merecedora un honra al premio Víctor Nieto a toda una vida, 4 TV y novelas, 2 reconocimientos nacionales de teatro, una orquídea, 3 India Catalina y muchos premios más. Pero sin duda el más importante de todos fue la admiración nacional que se ganó a pulso por su impresionante histrionismo. ¡Llama a la policía! ¡Al capitán que saque a esta gente! ¡Ven a fumigar! ¡Fumiga, Evangelina! Ay, la más hermosa, única. Se metía en la historia y corté y fuera, como se dice, ¿no?
tenía una capacidad de receptividad y una imaginación que lo que tú le plantearas lo disfrutaba y jugaba. Enfocada, concentrada, metida en personaje. Trabajar con ella realmente era un privilegio. Ah, sí, claro que vivo aquí, su merced. También me acabo de instalar. Mucho gusto, Emilio Romero. ¿Emilio qué? Romero. Gertrudis, pero me llaman Dudis. Ah, un placer conocerla, doña Dudis. Un placer. ¿Cómo se llama? Emilio Romero. Dudis, pero me dicen Gertrudis. En el set, como actriz, también tener esa oportunidad de trabajar con ella ha sido de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida. Una gran compañera, una gran cómplice. Estas escenas en El Secretario requerían de mucha concentración y de mucho ritmo. Fíjate tú, que se lo hiciera de frente, a la luz del día, no habría problema. Pero no, a él lo que le gusta es salir bien de noche para que nadie lo vea. Y no le da miedo con este pueblo tan solo. Uno no podía llegar a la escena con ella a meter cuentos. O sea, uno tenía que saberse su letra al derecho y al revés, su personaje, todo. Ella pues, se llamaba su trabajo. Actriz disciplinada, trabajadora, muy buena actriz. Tú la veías en personajes súper diversos. Ella estudiaba y cada personaje, si tú los ves, son diferentes, una esencia. Ella se metía en ese personaje y entregaba lo mejor de sí. Tú ves un libreto de cómo ella lo estudiaba, señalaba las eses cuando tenía que hacer de costeña, señalaba cada palabra, la estudiaba. Además, el Reinado Nacional de la Belleza es un evento muy importante y merece el mayor respeto, tanto de propios como de extraños. Llegó a la cumbre de la fama cuando interpretó a Susi Borda de la Valle, mamá de la niña Mencha en la icónica novela Gallito Ramírez, protagonizada por el gran Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco. Ay, niñas, ese pelado sí que es una estampa y además un erudito. Hace poco lo premiaron en Europa por un trabajo importante. En Gallito Ramírez, además, la versatilidad que ella tenía con los acentos. Una santanderiana hablando tan espectacularmente el costeño. Susi Lavalle en el Gallito Ramírez, bueno, la tía Chabela. Paquita Gallego, bueno, hizo muchas, música maestro. Dicen que tenía una inteligencia superior al común de las personas. Era una gran intelectual. Hablaba con facilidad italiano, inglés, francés. Pintaba con una enorme habilidad. Una dibujante maravillosa, una flautista extraordinaria. Una mujer muy culta, una mujer muy despierta y una mujer sobre todo muy curiosa. Hay un capítulo, el de Suso. Oírla hablar fue fantástico. Yo nunca la había oído hablar en francés. Toilette. Ah, toilette es baño en francés. Ah. Je vais aller aux toilettes. Aprendí idiomas de un día para otro. No sé, en Francia, cuando llegó a Francia a los 3 días, le pareció facilísimo el idioma. Imagínese que ha ocurrido algo. Hace mucho verla. Gracias, señor juez. Ha ocurrido algo terrible, señor juez, terrible. Con gran facilidad podía pasar de la comedia al drama y siempre era la mejor. La hija resultó peor que la madre. Pero Sancho viene a proponerte algo para escarmentar a Carmita a través de lo que ella más quiere. Una actriz tremenda, dramática y cómica, porque yo la amé a mi mamá, esos personajes más divinos que yo le he visto. Es en La Posada, ay no, divina, y en El Secretario, el personaje que hizo de Gertrudis. Porque con la cara de tsunami, de desastre que sale. Emilio no vino a dormir anoche. Ay, divino, qué tal es sinvergüenzón, calzón flojo, se puede pasar la manteles a la casa de Ani. ¿Quién es Ani? ¿Cuáles manteles? Ani Anses Avenidita, ¿ya lo llamaron? Ese personaje lo construimos con Margalida a partir de muchas anécdotas con mi mamá. Es decir, yo le contaba lo que pasaba con el Alzheimer de mi mamá, lo que pasaba con su proceso, con su desmemoria, con el sentido del humor que mi mamá tenía alrededor de su propio Alzheimer, y a partir de eso hacíamos muchas cosas en el set. Ella dio la casualidad que tenía los derechos de autor del cepillo de dientes del autor chileno Jorge Vidal. Y efectivamente montamos esta obra, hicimos la producción, hicimos una temporada maravillosa. Hay varias funciones en distintas partes del país. Cuando a mí me llamaron del Teatro Nacional para hacer mi primera obra con ellos, se llamaba Venecia, en donde ella era la prostituta más vieja del lugar
y ya estaba ciega. Entonces estas mujeres le decíamos que ya habíamos llegado al canal de Venecia y le echábamos agua, la trepábamos a unas cajas y le decían, bueno, era un engaño todo para poder lograr que ella fuera feliz. Nos hacía divertir muchísimo, claro, con sus distintos personajes. Había otras épocas en que era muy callada, ¿no? Muy meditativa. Entonces nosotros respetábamos mucho también como esa parte. Cuando Margalida tenía 27 años, sufrió un accidente casero que le derivó en un trauma craneal que resultó más complejo de lo esperado. Comenzó con un indescifrable insomnio y terminó con esquizofrenia. Yo tuve problemas mentales debido a fracturas de cráneo que me dejaron sin sueño. La falta de sueño es como la falta de la gasolina en un carro, se te funde el motor. Ella, desde que me conoció, me dijo, mira, tócame lo que pasó en mi cabeza. Ella siempre le mostraba a uno, mira cómo me dejaron de todas las cosas que me hicieron aquí, el hueco. Pues en esa época la fractura de cráneo ya significaba que había una enfermedad mental. A ella le diagnosticaron esquizofrenia cuando era muy joven, que ella era una persona que tenía un coeficiente intelectual más alto de lo normal, ¿ya? Y generalmente las personas que son así tienden a tener algún tipo de trastorno mental. Y todo en la mente de esa persona se vuelve real sin ser real. Pero claro, un cuadro de estos así agudo, pues para terminar en un manicomio claramente debió ser muy delicado. Durante 12 años padeció de alucinaciones y comportamientos inexplicables. Fue muy duro para ella enfrentar esa enfermedad. Yo tuve una empleada maravillosa, Cecilita se llamaba, era como otra hija. Entonces Cecilita, cuando me daban las crisis mentales por falta de sueño, ella me llevaba a la cuerda. Una vez que yo la agarré a ella, agarré a mis dos hijas y a la hijita de ella que vivían acá en el apartamento en el piso 11. Entonces yo pensé que podíamos volar, mi mamá vivía en la Soledad. Entonces yo, Cecilita, tenemos que volar, como a las 8 de la noche. La señora Margarita está como muy de oscuro y de pronto volando nos estrellamos con los árboles de allá del Paraguay. Entonces me tenían que hospitalizar porque ya estaba yo fuera de mis cabales y podía hacerle daño a mis hijas. Y efectivamente hubo momentos en la vida en que no podíamos estar con ella. Así que ella también sufría mucho después cuando ella se daba cuenta de lo que había pasado, pasamos momentos difíciles. Ese fue un punto bastante, si te digo, el más doloroso, porque el haber estado lejos de sus hijas, creo que es la tristeza más grande que ella tuvo que vivir y que soportar. Y siempre separarse de la madre es terrible para cualquier niño. Para nosotros fue muy difícil, sí, hay que decirlo, fue muy difícil. Fue una mujer que tuvo que atravesar un montón de historias de vida muy duras. O sea, ella pasó por lugares de reposo, por clínicas, le pasó de todo en la vida. A mí me asombraba ella cómo lo contaba y ella estaba tranquila, con una entereza. Uno decía, wow, por todo lo que tuvo que pasar y ahí estaba, entera. Para ella muy difícil porque igual Margalida entrando y saliendo de esos episodios, para algunos fue muy fácil catalogarla como loca. Tuvo victorias del cielo a pesar de las batallas. Tocar su batalla solo su alma lo sabe, lo que ella tuvo que sufrir. A raíz de esa terrible situación, fue víctima de vejámenes en varios centros psiquiátricos hospitalarios. Ella denunció la crueldad a la que fue sometida mientras estaba en tratamiento en 2 libros. El primero en 1996 y el segundo en 1999, que dejaron atónitos a sus seguidores. Ella fue a esos institutos que había sido bien traumático porque ella fue sometida a las terapias que creo que ya no se usan y espero que ya no se usen. En el manicomio le decían que estaba loca, nos contaba que la bañaban con agua helada, que ella había sufrido incluso fracturas en el cráneo porque en estos baños la bañaban, ella se resbaló, se pegó, sufrió mucho. Los psiquiatras la desahuciaron y la fe fue la que la salvó. Aun cuando fue desahuciada por la psiquiatría en un tiempo, ella nunca jamás se dio por vencida. Ella salió adelante con la esquizofrenia. Ella no tomaba ningún tipo de medicamento. Yo creo que Margalida sufrió mucho
en la primera etapa de su vida, y cuando tuvo ese encuentro con la Santísima Virgen María, pienso que empezó a cambiar su mundo. Una actriz que llevaba impreso en su corazón y en su rostro también el amor de la Madre del Cielo. Shock total. Yo salgo de la habitación, me siento en el piso, empiezo a llorar. Me cuesta mucho sobreponerme, no he podido todavía. Mi marido y mi hijo estuvieron investigando. La familia San Clemente no vive donde él dijo que vivía. Los teléfonos no coinciden y los cheques los cobró un hombre llamado Alejo Vargas. El canal Caracol abre el expediente final de la recordada y admirada actriz Margarida Castro, quien falleció el 19 de diciembre del año pasado. Una mujer que logró arrancar carcajadas cuando personificó a la Madre Superior en la exitosa obra teatral Sorprendidas. Con el apoyo de Fanny Mickey, lograron más de 300 funciones. Y el personaje de ella era absolutamente magistral, que arrastraba mucho público, no solamente con su actuación, sino con su presencia. Yo creo que Sorprendidas fue uno de los primeros musicales grandes que se hicieron acá. Era una inspiración. Verla tomar este personaje y llevarlo a otro grado de comedia maravilloso. Había un momento en la obra de teatro en que ella volaba literalmente en el escenario. Por muchos era sabido que tenía una fe a toda prueba. Creer en la Virgen María impactó la razón de su existir. Incluso siempre aseguró que logró ver a la Santa varias veces. Imagínate uno después de eso. O sea, si eso no te convierte y si eso no te vuelve devoto, pues imagínate. Ella tuvo una revelación donde ella tuvo como una comunicación con la Virgen que le decía que ella tenía que pregonar, ¿no?, la devoción por ella. Y ella la iban a atacar y ella dice que literalmente ella siente una presencia que la jala y la atraviesa pues el lado del muro, y que gracias a eso no la abusaron de ella y no la atacaron ni nada. Ese es el primer como contacto como espiritual que ella dice que se sintió protegida. Como por 5 horas la Virgen le habla y le dice, toma apuntes. Y ella tomó apuntes de lo que la Virgen le dijo. Esas eran las experiencias místicas también de Margarida. Eran su gracia y eran su alegría. Sé que Dios la tocó de una manera extraordinaria. Sé que Él le cambió su corazón en su forma de ver la vida. Margarida aseguraba que la Virgen María tomó su vida por asalto y eso lo plasmó en su libro. El libro cuenta como toda la experiencia de ella porque se volvió católica. Me pareció un libro con el que ella realmente buscaba como trascender y que su testimonio de alguna manera tocara a los demás. En mi caso, lo logró. Como estuve retirada de la Iglesia Católica 30 años, no le di importancia a estas épocas. Uy, Dios mío, pero gracias a Dios todo eso que estaba sembrado, ¡buah!, renació. Yo sé que estuvo también muy inclinada a todo el tema de Nueva Era y de los ovnis y de qué sé yo, pero buscando sencillamente, ¿no? Yo siempre la conocí más allá que acá. Es decir, yo siempre la conocí más elevada entre nubes que sentada en la tierra. Y empezó a leer como de ovnis, empezó a leer de todo. Ella leía demasiado, era una persona demasiado letrada y leía de todo. Entonces creía en todo también. Pero ya cuando se encuentra con el amor real, con el amor verdadero, que es Dios pues a través de la Virgen María, en este caso pues ella cambió. Siempre decía que hay que pedirle a San José y a la Virgen María, que son justamente los padres de Jesús, y que ellos son una línea directa con Jesús. Reglamento de Semana Santa, visitando los monumentos, en todas las 7 palabras, en todos los momentos de celebración católica, ahí estoy yo. Incluso, más que ser una fanática creyente, era el testimonio vivo con sus palabras y actos de la presencia de María Inmaculada en su entorno. Ella no solo su palabra, sino sus manos,
su actuación, su presencia, dejaban ver la coherencia, la transparencia de lo que ella llevaba adentro. Ella me impulsaba, me daba fuerza para muchas cosas. Yo creo que hubo momentos en mi vida difíciles, ¿no? Como tenemos toda la persona, y ella fue clave. A mi esposo y a mí, que ella nos tenía en un altarcito y que siempre rezaba por nosotros. Entonces para mí eso era... Ha sido una persona que ha tenido una influencia muy grande en mi manera de percibir mi espiritualidad y siempre me llenó de herramientas maravillosas para tener una conexión divina. Margalida terminó siendo una mamá espiritual para mí. Siempre me dijo, Hijirri, toda la vida. Físicamente era cariñosa, te saludaba, te abrazaba, te cogía la mano. Una persona completamente amorosa, entregada. Escuchar la voz de Margalida era una voz de ternura, de bondad, de dulzura. ¿De qué hablas tú con la Virgencita? Pues que me hizo sobrevivir, que yo estoy comiendo bien. Azul, durante la fase de la quimioterapia que se llama la reinducción, que es como volver a comenzar la quimio, es decir, una quimioterapia de un mes, tiene un evento súper fuerte, su hígado se intoxica de la quimioterapia y se sube el cerebro y lo inflama. Eso es como una encefalopatía hepática llamada. Entonces en ese momento ya Margalida había creado un grupo de oración muy fuerte y a cada que nos daban un diagnóstico nos decían el vaso se le va a reventar. Entonces pedíamos, por favor, usted imagínese que el vaso de azul está bien. Inmediatamente, porque eso tiene un efecto inmediato que eso es asombroso para los médicos y para todo el mundo, entonces el vaso estaba bien. Luego nos dicen, no, el hígado. Entonces, por favor, el hígado. Le hacían como 2 o 3 radiografías diarias de los pulmones donde se le iban ensobreciendo. Parecía que uno rebobinara y entonces comienza lentamente a bajar, bajar, bajar. Y los pulmones comienzan a mejorar y comienza a salir del riesgo. Y después de estar absolutamente desahuciada, en 8 días nos dicen que está bien. Y listo. Y me buscó, no para ella, tan linda, a pesar de que podía llevar dolor en su alma, en su cuerpo, me buscó por la niña. Me pidió cubrirla con la tilma de la Virgen de Guadalupe. Esa niña y sus papitos buscaron a Dios, encontraron el amor de la Virgen y la bendición para su hija. Al padre Chucho le bajan la tilma de Guadalupe, entonces a Margalida se le ocurre hablar con él para que él vea azul y toquemos las tilmas. Entonces después se nos ocurre con Margalida, póngale la tilma, tengámosla puestecita todo el tiempo. Y en un momento que era bastante crítico en su salud, Azul mantenía con su tilmita y comenzó a mejorar, mejorar, mejorar. Y de hecho ella en un podcast de Santiago Alarcón que se llama Meterse al Rancho, creo ella cierra el podcast contando cómo ella había salvado 3 niñas de leucemia, de cáncer. La tercera fue Azul. Para mí son milagros que ella hizo, porque el milagro es traer a Cristo y traer el amor del cielo a quien está sufriendo. Sus santos preferidos eran San Miguel Arcángel, San José y Santa Ana. Era muy común verla rezar el rosario hasta 3 horas seguidas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro encuentro. Amén. Cuando ella me dice, hijita, y me hace así, yo estaba muy concentrada, cuando yo levanto mi mirada, ella tenía colgadito un San Miguel Arcángel y el San Miguel empezó a hacer esto, a brincar. O sea, cuando uno está con ella, te toca a ti también. Es fantástico. Y me acuerdo mucho que tenía un arcángel colgadito en una esquina que no se movía, pero de repente algo pasaba y ese arcángel bailaba. Su casa era más o menos entrar a un lugar de muchas reliquias. Ella tenía una conexión especial con eso. Justamente acá en la empresa, el San José que está detrás de mí es un regalo de ella. Este San Miguel también era de ella, la que lo protegía, ya protegía su apartamento. Y esta Virgen también la tenía ya en su sala. Margalida les ponía estas capas, digamos. Pintaba a mano, decoraba y en especial con las figuras les hacía ropa. Y le encantaba a Margalida hacerle ropa de color oro y plata.
tejía cosas hermosísimas, tenía un ¿cómo se llama esto? Un sentido como de la estética muy bello. A mí personalmente me enorgullece poder decir que vivo por y para Dios, claro que sí, a través de la Virgen María también. Y eso tal vez era pues lo que nos acercaba en cierta forma, ¿no? San José de mi alma, gracias porque me sanaste el brazo y me regalaste el apartamento para mi hija Carla. Gracias, mi amor. Por eso les voy a mostrar. Esto que ven acá, lo tenía ella en la casa. Es una de las cosas que, pues, postmortem me mandaron a mí regalo, que es una imagen de San José alzando al niño y la Virgen está atrás. La iglesia a la que Margalida iba, entonces no veía al San José en el altar y de una vez, padre, ¿dónde salsa el San José? Llevó muchos San José a muchas iglesias. Sin ofender a nadie, le decía, mamita, ya quisiera, no sé, alguna monjita por ahí tener esa fe que tienes tú, porque era impresionante, mi mamita, era de rezar el rosario 3 horas seguidas, pero con el alma. Qué lindo, más católica que yo, más creyente, qué linda ella, porque se metía debajo del altar. ¿Sabes qué le he estado pidiendo a San Josecito, nuestro patroncito de arriba? Pues que nos ayude con lo que sabemos. Por eso a nadie le extrañaba cuando en los camerinos y sets de grabación se evidenciaban manifestaciones divinas. Yo me acuerdo en pandemia, ella me mandó fotos de cómo le ponían escarchas muy grandes en un libro o en una estampita, algo así. Y ella encontraba escarchitas como por ahí regadas y eran como unas cositas luminosas que ella las atrapaba con una cintica. Y entonces cuando ya terminamos la oración, ella dice amén, pues yo me apresuro a coger una escarchita y la guardé. Y ella me dice, no, tranquilo, a mí me caen escarchas casi todo el tiempo. Y me regala 2 postalcitas de la Virgen Niña, que es la Divina Infantita, la Virgen de Guadalupe chiquitica, llena de escarchitas. Algunas veces que estábamos reunidas decía, quieta, quieta, que acá está la Virgen porque le cayó una escarcha. En un minuto para todo el set, habían aproximadamente como 20 actores y todo el mundo la queda mirando, me agarra las manos y empieza a hacer así con las manitos y me dice, estás lleno de escarchas. Entonces, te quiero decir algo. Y digo, ¿qué pasa, Margalida? Me dice, tu hija va a nacer el 19 de marzo, el día de mi patrono, el día de San José. Y yo dije, no creo, digo que se adelante tanto, no creo. Nace Julieta y una de las enfermeras se acerca muy cariñosa y me dice, don Gonzalo, feliz día. Sí, estoy feliz, nació mi hija. No, feliz día. ¿Feliz día de qué? Feliz día del hombre. Ya, y yo... Hoy es 19 de marzo, el día de San José. Y certero, que no dice van a ser el 18, el 19 de marzo y día de San José, porque llamaba a San José. Si ella da esta profecía, este mensaje revelado, yo le creo. Poco sabía que en silencio batalló contra un cáncer de colon. Jamás quiso que los productores supieran para que no le disminuyeran su carga laboral. Trabajar le daba vida. Ya se lo llamo. Sí. ¿Cómo así? ¿Él está? No está. Lo que pasa es que yo me confundo como Confucio, el rey de la confusión. A mí me tocaba ver cómo hacía yo para pedir un día de descanso a la semana para ella laxarse. Pero ella me dice, si no lo dan, yo miro qué hago. Yo, no, te enfermas. Era tanta su mística por su trabajo, por llegar con los libretos, con llegar con todo, que me prohibía totalmente que yo le sacara alguna excusa, que la sacara del set para algo médico. Jamás en la vida me permitió hacerlo. Y trabajo enferma, claro que sí. Pues ella en su devoción y en su amor a la Virgen y en su amor a San José y a Dios, yo creo que para ella irse era ya como el estar lista. Para mí, recibe la gracia de la santidad. No todo lo investigado ha sido revelado y el canal Caracol abre el expediente final de la admirada actriz Margalida Castro, quien batalló durante un largo tiempo contra el cáncer de colon y finalmente se logró recuperar. Muy fuerte, una mujer increíblemente fuerte, sobrevivió muchos problemas en la vida, muchos problemas de salud también, y ella salía adelante siempre, muy positivísima. Cada vez que nos veíamos era un abrazo gigante porque éramos buenas amigas. Esa sonrisa de Margalida
que siempre fue como un abrazo. Ese sentido del humor, esa energía, esa vitalidad. Siempre era como una caja de música. Siempre tenía algo, siempre tenía algún proyecto, siempre estaba hablando de 7 cosas al tiempo. Margalida siempre lo estaba haciendo reír a uno, siempre le sacaba chiste a todo. Entramos algunos, ay, Margalida Castro, y ella como era tan adorable, le da autógrafos a todo el mundo. Tiene una anécdota con una niña que la ve en un centro comercial y la niña así escondiéndose a ver si iba o no. Para preguntarle si ella era de dulce. Y entonces él le dijo, ¿te puedo morder? Y Margalida le dijo, sí, claro, muérdeme. Entonces le pegó un mordisco para ver si era de verdad, pero no, era de azúcar. Y empieza a gritar, sí, tú dices de dulce, es de dulce. Entonces para ella que un niño la reconociera así, con ese amor, pues la llenaba totalmente y adoraba a ese personaje. Si algo se arrepintió a lo largo de su existir, fue de haber cedido los derechos de transmisión de su vida a un canal regional. Se dieron cuenta que ya no les servía para nada y ¡chácata! Me votaron porque, pues, adiós, abanico. ¡Qué tiempo de brisa! Me pintaron un gran homenaje. Sale al aire, pasa todo lo que pasa y ella se viene abajo. Y me dice, no, a mí me utilizaron. Me sentí sumamente utilizada. Para octubre del año pasado, comenzó a sufrir de un fuerte dolor en la espalda. Fue analizada médicamente y aparentemente todo estaba bien. Un dolor entre el hombro y la espalda. Es el primer síntoma, pero al que no se le da ningún valor porque ella acaba de hacer oficio y sintió que fue un mal movimiento. Dolor de espalda y cosas como molestias, pero no, nunca nos imaginamos en la vida que fuera algo así. Para ese entonces, su gran amigo Andrés Figueroa la invitó a Chile. Allá celebraría su cumpleaños número 82. Se reencontraría con sus hijas que se radicaron allá luego de casarse con 2 integrantes de la banda Los Prisioneros. Y por supuesto, disfrutaría de la compañía de sus 3 nietos. Un día yo le dije, vámonos. Y así fue, un mes antes de que Margalida se fuera. Regalazo de Andrés. Estaba muy bien, en realidad estaba muy bien. Yo la sentí muy bien, la sentí muy tranquila, muy optimista como siempre, muy feliz por el viaje que iba a hacer y muy feliz por vernos al regreso. Hace tiempo que no venía, así que fue muy lindo recibirla, estuvo con sus nietos, mi hija y los 2 hijos de mi hermana, y con nosotras, por supuesto, mi hermana y conmigo. Y ver a sus hijos también, a sus nietos, a sus hijas y a sus nietos fue algo maravilloso para ella. Así que celebramos su cumpleaños número 82, recién cumpliditos, los cumplí el 19 de noviembre, así que pudimos pasarlo con ella. El día de su cumpleaños yo le había escrito y la había felicitado y un mes después encontrarme con la noticia me golpeó bastante. Justo en el lugar donde pensaría que sería más feliz, fue donde la muerte avisó que sus días estaban contados. Ya se sentía mal, pero pudo venir a Chile, a ver a sus nietos y todo. Su piel se empezó a poner un poco amarilla, leve, tenía náuseas y un dolor de espalda, pero no era algo como tan fuerte. Cuando vuelve muy mal. Es más, cuando yo veo las fotos del cumpleaños de ella el 19 de noviembre del año pasado, es cuando yo noto que ella está muy pálida, tirando amarillito. Esto no es normal y yo no le quise preguntar nada. Y que allá en ese viaje se empezó a sentir muy mal, muy débil y le descubren este cáncer que la mata en segundos, porque es que creo que fueron 2 meses no más. Llorando, Margalida, conversamos, nos sentamos y me dijo, yo me siento muy mal, mi salud viene deteriorándose bastante. El 20 de noviembre regresa a Bogotá. Se interna de inmediato y recibe una nefasta noticia. El cáncer volvió, esta vez en el páncreas. El médico entró, nos dijo, tiene un tumor en el páncreas. Ya está, digamos, obstaculizando la cabeza del páncreas. Ya cuando se supo lo que era, ya era demasiado tarde ya. Entonces fue muy sorpresiva y dolorosísimo por lo mismo. Certero y fatídico,
porque no hay un regreso, porque estás muy enferma, porque tienes un cáncer que no tiene reversa, que no puedes hacer nada. Y eso fue lo que a ella más le dolió, el no tener ya nada que hacer. Y la enfermedad que tenía, pues era una enfermedad dolorosa. Lo conozco porque mi abuela murió de lo mismo. Siento que esa enfermedad fue muy injusta para ella, sobre todo para ella. Me parece que ella no hizo de esa experiencia, no las puso socialmente, cosa que me parece muy respetable, muy loable y me parece muy inteligente, porque antes que nada, independiente a una enfermedad o algo así, hay que recordar a las personas por lo que realmente son. Permaneció hospitalizada 24 días. Junto a ella estuvieron a sol y sombra sus hijas y algunos íntimos amigos, como el actor Juan Pablo Espinosa. Más que una despedida, para mí es un honor haber podido dar algunas palabras que llevo en el alma también, porque ella será para siempre para mí un motivo de inspiración y de amor. Finales de noviembre creo que Juanpa me dijo, Margalida está súper mala. Es más, él y yo nos vimos y me dijo, adivina de dónde vengo, a quién vengo a ver yo, aquí a mi hijo Margalida que está en la clínica. Sí, hablamos una hora antes de que ella se fuera, así que pudimos despedirnos de la manera apropiada. Dejamos el desayuno aplazado. Ella me dijo, creo que tu viejita se va. Y tuvimos como todos esos días para poder hablar y despedirnos. A su lado todo el tiempo, cuidándola, consintiéndola, escuchándola también. Cuando ella ya empieza a apagarse frente a nosotros, empiezan esos raticos que sí aprovechamos con todo el amor, para que nunca se sintiera sola, para que supiera que ahí estábamos nosotros siempre para ella. Ay, me acuerdo tanto que yo la acariciaba un día y la acaricié tan duro que me decía, ay, mi amor, me duele, me duele. Y yo, ay, perdóname. Era como esas ganas de quedarme con ella como para siempre. El 19 de diciembre, Margalida se sumergió en un sueño eterno con la plena convicción de que más allá, el manto de la Virgen María estaba esperándola para cobijarla y darle una bienvenida celestial. Shock total. Yo salgo de la habitación, me siento en el piso, empiezo a llorar. Fue uno de los momentos más dolorosos que me ha tocado asumir como manager, sino el más doloroso. Siendo muy sincera, todavía me cuesta mucho sobreponerme, no he podido todavía. Está ella presente todo el tiempo, en cada momento. Siento que la tengo que llamar. Y me pareció rarísimo porque era un sueño como súper vivo, y ella estaba ahí y me acuerdo que ella me decía, yo no me he ido, estoy viva, estoy aquí. Pues ella en su devoción y en su amor a la Virgen y en su amor a San José y a Dios, yo creo que para ella irse era ya como el estar lista. Para mí no es un término en una finalización. Digamos que yo sigo, de alguna manera sigo en contacto con ella, como sigo en contacto con mi mamá, con Frank, con Teresa, con la gente que aprecio que se ha ido. Lo primero que pensé es, está con su Virgen, está con la Virgen a la que tanto quiso y ya no va a tener que sufrir ningún dolor porque un ser humano como ella no merecía ningún tipo de dolor. Ya está tocando su flauta rodeada de ángeles, así me la imagino, y de San José y la Virgen. Claramente está en el cielo, claramente goza de el amor de todos los santos a los cuales dignificó, de los cuales habló. Su capacidad de oración, su capacidad de amar y de entregarse a los demás, pienso que, por supuesto, tiene más que merecido el cielo, ¿no? Para mí recibe la gracia de la santidad. Para mí ella entró al cielo y entró a un lugar muy bello que Dios le preparó.
Ya al día de hoy la sentimos así como, casi que como un ángel, ¿no? Como una presencia que nos acompaña. Sí, es que no puede ser mejor, creo, de ese angelito, pero es un angelito que ahora no está presente en la tierra, pero sigue estando presente con nosotros todos los días. Margalida alcanzó a terminar de escribir un libro sobre sus personajes más queridos en la televisión, pero no pudo verlo impreso. Sus amigos y seguidores prometen rendirle homenaje a su memoria una vez salga al mercado. Escribió 3 libros, de hecho dejó un libro casi terminado de sus personajes, que yo espero pues que las hijas lo saquen adelante porque es una obra literaria exquisita. Soy privilegiada de haberla conocido, de haber tenido el honor, el privilegio de ser una generación joven, pero que me pude parar a su lado. Me siento honrado de haber podido compartir con ella como amigo, como compañero. Siempre ha sido esta infinita fuente de inspiración para mí. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, a los periodistas, a los medios, al público que la quiere tanto, que no la olviden, ¿ya? Que hay harto de ella en internet, que las futuras generaciones de actores también la vean, ¿ah? Y vean la versatilidad de una mujer fuera de serie y que la recuerden y que pase a los anales de la historia. Eso es lo que esperamos con mi hermana, que mi mamá pase a la historia de Colombia. Pepe Sánchez dejó una huella imborrable en la televisión nacional. Trabajó durante 62 años de manera continua. En sus hombros reposa el honor de haber participado en importantes producciones que con el correr del tiempo se volvieron íconos de nuestra televisión. Yo y tú, Don Chinche, Romeo y Buceta, El Cuento del Domingo, Las Juanas, Guajira y muchas más. Pero yo pienso que él tenía una facilidad histriónica de interpretar cualquier papel. Después de haber conocido a mis 5 hijas, no quiero perderla. Fuimos socios en la creación de una programadora, lo que existía antes en el esquema de la televisión colombiana, que era TV Cine. Precisamente en TV Cine, él creó esas 2 comedias, Romeo y Buceta y La Posada. Un artista integral, era un hombre con mucha sensibilidad, por eso se destacó. Yo pensaría, claro, es un punto de vista muy personal, que más como director. Recibió 3 premios TV y novelas como mejor actor. Fue nominado 3 veces a mejor director. Obtuvo 7 reconocimientos en los India Catalina, 2 premios Simón Bolívar, 2 Onda, 1 placa Caracol y muchos más reconocimientos nacionales e internacionales. Desde anoche no he podido pegar un ojo. Estoy esperando tu decisión. Pepe siempre tuvo un pie en el futuro y su actuación era natural y se equivocaba y resbalaba una sílaba, etc. Usted me promete que no se vuelve a escapar. Y yo le prometo que le voy a ayudar a encontrar a su familia. Pepe fue un hombre primero que vino del cine, que fue a Chile, que tuvo como toda una influencia muy interesante, de una actuación mucho más realista, de un trabajo mucho más libre. Y cuando llega a Colombia de nuevo, pues empieza a encontrar su camino como director. Él fue el director del siglo pasado, así le pusieron y tenían toda la razón, porque realmente cambió la manera de ver la televisión en Colombia. Yo me sorprendí mucho cuando en Las Juanas me dijeron que iba a ser mi esposo, porque no me lo esperaba. Me encantó desde luego, pero ¡ay, Dios santo! Tenaz, porque yo soy una actriz seria, toda la vida lo he sido, y él ha sido un actor más cómico y más simpático del mundo. Entonces me pellizcaba la cola, me jalaba por acá atrás, me hacía reír y yo, Pepe, te lo ruego, por favor, hasta que Doña terminó siendo también chistosa, porque era la única forma de poderse entender. Tenía una estructura en la comedia, yo creo que muy basado en la comedia italiana del arte.
¿no? Conocía profundamente este lenguaje. Ser una figura de la televisión no fue un asunto fácil. Poder tener sus manos llenas de éxito al final de su vida le costó un esfuerzo gigantesco. Inició haciendo reemplazos en la icónica emisora HJCK por sugerencia de su única hermana, Isabel. Fue hijo de un fotógrafo, señor maravilloso. Ellos nacieron por acá, en el barrio de Las Nieves. Y el papá de Pepe tenía su fotografía ahí en la calle 20 entre carreras quinta y séptima. Mi papá me contaba que él iba con él como a tomar fotos, a ver lo que estaba haciendo. Entonces siempre estuvo interesado en eso de las artes. Estudió cine en Praga por varios años y después volvió a Sudamérica para trabajar como asistente director de cine. También actuó en varias obras teatrales, lo cual claramente dio paso a su carrera en la televisión. Él empezó a estudiar Derecho y cuando se empezó a dar cuenta como de lo que realmente era el derecho, que había que defender de pronto cosas que eran indefendibles, que existían tantas irregularidades o tantas injusticias, a él ya no le empezó a gustar. Daddy, mi suegro, es que yo le digo así, que viene siendo papito, pero en inglés. En el año 1954, cuando se enciende por primera vez la televisión en Colombia, es convocado para participar como actor. Su nombre cobró notoriedad nacional cuando participó en la serie Yo y Tú, junto a Alicia del Carpio, Álvaro Ruiz, Delfina Guido, Consuelo Luzardo, Carlos Muñoz, Frankie Linero, El Gordo Benjumea, Judy Enríquez y muchas otras grandes figuras. En el programa más importante, en la comedia más importante de la televisión colombiana durante las décadas de los 60s y 70s y partes de los 50, que fue el Yo y Tú, que empezamos de novios en la historia y después nos casamos, etcétera, etcétera. Estuvimos 10 años trabajando en el Yo y Tú. ¿Y eso tan poquito es que desayuna? Sí, es para no engordar. Su fama sobrepasó los límites gracias a una producción que terminó convertida en leyenda, Don Chinche. Es así que eso se le pasa por camino. Que estoy tan cerrado que se vuelve a quedar así. Alguien nos decía alguna vez, el Chinche es como el reflejo de todas las frustraciones de la gente colombiana. Eso requiere talento. Porque no solamente la crítica, no solamente, sino con humor, ¿cómo con humor se puede ser crítico? Y creo que el éxito de Don Chinche era ese, que la gente se sentía identificada. Como él escribía ahí mismo, le daba las hojas a uno, dijo, oiga, metamos un tartamudo a la tienda de Don Juaco, que Don Joaquito era yo. Y entonces escribió para el tartamudo, y le dijo, usted lo único que va a pedirle a Don Juaco es que Don Joaquito, que mi mamá le manda a decir que si le fía una panela o un chocolate, una libre de chocolate, algo así, pero es tartamudo, ¿no? Y el muchacho del susto habló bien. Le decían el rey de los domingos, pero a él, como dijo mi mamá, no era como muy, no le gustaba hacer mucho. Como digo, no, por ejemplo, a mi hermano y a mí no nos decía, ay, mira, estoy aquí en este programa, no nos mostraba en realidad lo que hacía. Todo tiene un ciclo. Ya mi papá, si yo no estoy mal, debía llevar unos 10 años escribiendo y dirigiendo El Chinche, y pues ya llega un punto en donde de pronto ya es hora como de dejarlo, ¿sí? Pero yo pienso que él se acordaba siempre más bien con mucho cariño. Y fue él el que quiso irse. Entonces, RTI, que era entonces la programadora, pues no quería perder este programa, que pues era en cine, la televisión colombiana, y pues se lo entregó al Chinche y a Duny Kuzmanish, que era el cuñado de Pepe, y que en algunas ocasiones le había ayudado a hacer el programa. Sin embargo, pues ellos no tenían la magia que tenía Pepe.
A la hora de crear, no le tenía miedo a los retos y mucho menos a experimentar nuevas alternativas. Él siempre pensaba diferente. Pepe fue la primera persona que sacó las cámaras de televisión a la calle. Porque antes, cuando se creó la televisión, llegó la televisión acá hace que 60 años ya, las cámaras pues eran pesadas, eran grandes y siempre estaban en un estudio de grabación. Pepe fue uno de los primeros que empezó a implantar el buen trato en el set y el que uno pasara bueno también hacía que las escenas fueran mucho más divertidas. Él fue el que introdujo hace muchísimos años el tema de los actores naturales. Y ese era, digamos, su estilo, su técnica. Fue el que empezó a que la cámara tenía que estar en función del actor y no el actor en función de las cámaras, para darle toda la libertad al actor de que hiciera su trabajo. Entonces él enseñó una forma de hacer televisión. Su trabajo era apetecido en televisión y eso le impedía dedicarle más tiempo al cine, que era su otra pasión. Él de golpe quiso hacer más películas, creo que hizo una sola. Es una película chilena que se llama El Chacal de Nahual Toro. El Chacal de Nahual Toro, de Miguel Litín. Él fue el asistente director. Para la gente que sabe de cine de América Latina, fue una gran película. De esto tan maravilloso que era el cine, a él le llamaba mucho la atención. Entonces, en ese momento en Colombia, pues era muy precario poder hacer una película como tal. Y yo pienso que de pronto en este camino de enfocar un poco a su pasión, que era el cine, era llevarla a, o sea, tratar de hacer algo así en la televisión. El gran jefe detrás de la cámara sin mostrar autoridad. Cambió la manera de ver la televisión en Colombia. Yo quiero que se respete mi derecho a morir dignamente. Realmente nadie se lo esperaba. Expediente Final está investigando cómo fueron los últimos días de vida de uno de los padres de la televisión nacional, el director, guionista, libretista y actor Pepe Sánchez. Cuando mi padre lanzó el documental Río Chiquito en el 65, la guerrilla dio orden de su asesinato y por eso él tuvo que salir del país, ya que fue perseguido por exponer varias verdades de la guerrilla. Estaba haciendo un corto sobre Marquetalia. Era un bohemio empedernido y en esas noches de rumba y encuentros con amigos se fue aficionando cada vez más al cigarrillo y jamás lo pudo dejar de manera radical. Al final de sus días, este vicio le traería consecuencias a su estado de salud. Rumbero porque le encantaba, él tocaba la conga, él bailaba, le gustaba la rumba. Bohemio, sí. Éramos jóvenes, teníamos éxito. Eso propiciaba invitaciones, propiciaba tentaciones de rumba. Tuvo 3 relaciones sentimentales relevantes en su vida. Su pareja más famosa fue Jennifer Stephen, una reconocida actriz barranquillera. Yo trabajaba con Jennifer en Café Concierto y él también trabajaba en Café Concierto. El primer Café Concierto que hubo aquí en Bogotá, que fue en las Torres del Parque, arriba de la Plaza de Toros, que se llamaba El Circo. Ahí trabajaba Jennifer. Y Pepe salía con Jennifer y yo salía con una compañera de Jennifer. Ellos se conocieron, mi mamá estando muy jovencita. Y pues yo me imagino que sí, obviamente pues esta alegría de mi madre también, de esta cosa caribeña y costeña, pues por ahí también tiene que haber nacido la cosa. Se enamoraron enseguida, o sea, eso fue, no fue que tuvieron una larga relación antes, no, eso fue más o menos enseguida y tienen a mi hermana, me tienen a mí y bueno, duran casados, yo no sé, 19 años creo. Su última compañera sentimental fue una mujer 40 años menor que él.
Esther la conoció porque una de sus hijas estaba, no sé, cantando o haciendo algo en un coro o en una... Y entonces Pepe se fue a recoger a su hija y conoció a Esther y le cayó y empezó la labor de conquista, etcétera, etcétera, y la conquistó. A pesar de que él me llevaba 40 años, su espíritu era muy joven. Entonces, la primera cosa que me llamó la atención de él fue su humor. Después descubrí lo sensible que es. Sensible con el arte, con la música, con la literatura. Ninguno de sus hijos lo vio alguna vez decaído. Pepe era el bastión de su familia, un hombre responsable, atento, caballeroso, fuerte, aguerrido y que siempre tenía la palabra oportuna y el consejo perfecto cuando se le buscaba. Por eso saber que estaba enfermo fue algo difícil de asimilar. Pero es que ni siquiera dolor de cabeza creo que lo vi quedarse. Sí, siempre, y era muy de ir al médico homeópata, todo lo natural le gustaba más que nada, pero nunca se enfermó tampoco. Tú lo hubieras visto un mes antes en la calle, presentando un premio aquí, recibiendo un homenaje allá, con mis hijas, que son las únicas nietas. Mi papá no tiene más nietos que mis hijas, que eran su adoración total. Estuvimos, como te decía, y pasearon, fueron, vinieron, y nunca tuvimos un indicio, digámoslo así, de que algo malo de pronto podía estar pasando. Su último trabajo al aire fue en una producción llamada La Ley del Corazón. Ahí interpretaba a Samuel Ortega, padre del abogado Nicolás Ortega, encarnado por el actor Iván López. La grabación se realizó en el año 2016 y salió al aire un año después. La historia era original de la fallecida libretista Mónica Agudelo, protagonizada por Luciano de Alessandro y Laura Londoño. ¿Y qué dijo el sapo ese sola? Pepe era el papá de alguien que iba a un caso. Entonces él terminó, hizo la primera parte, murió y al final se habló de él cuando ya estaba muerto. Tengo que hablar un tema muy serio contigo. ¿Algún problema o algo? No. Durante la grabación de esta serie, sus colegas notaron que no era el mismo Pepe que ellos habían conocido. Le costaba algo de dificultad recordar los libretos. Su voz no tenía la misma potencia de antes y se la escuchaba muy bajito. Sin embargo, siempre creyeron que se trataba del reflejo típico de su edad. Yo sabía que estaba enfermo, pero siempre estaba no sé, siempre tenía historias tan interesantes y era tan agradable estar con él que uno no lo sentía que estuviera enfermo. Yo lo que sabía es que Pepe había perdido un poquito el oído y usaba aparato, pero el resto de él, jamás lo vi jorobado, por ejemplo, y era un señor ya de 70 y pico de años. Eso era como un príncipe azul, andaba paradísimo, coqueto, divino. Jamás, entonces sí fue una sorpresa grandísima cuando dijeron que Pepe está enfermo. La última fue en septiembre de ese año, porque del Festival Internacional de la Cultura de Tunja me pidieron que yo les dijera a qué actores podrían ellos homenajear. Entre ellos estaba, por ejemplo, Pepe Sánchez. Lo noté cansado. Yo creo que tiene que ver con el cansancio de la edad, el cansancio cuando uno ya está enfermo, pero aún así era amable, agradable, simpático. Para mí era todo, para mí era mi vida. No lo podía creer, de verdad. Fue una sorpresa. Fue como muy seco y muy frío y muy fuerte para mí. Colombia está conociendo el expediente final de uno de los padres de la televisión nacional, Pepe Sánchez. Para el año 2016 quedó solo por algunas circunstancias ajenas a su voluntad. Su pareja sentimental, Esther Rojas, viajó a la India con sus 2 hijos menores, Juan Pablo y Gabriela. La idea era permanecer un semestre realizado un voluntariado, pero seguían en contacto. Hace 7 años él me dijo, me empujó a que me fuera a estudiar música en Boston. Y mis hijos se quedaron con él unos años después, fueron a ver conmigo allá, Pero entonces como que no pasé mucho tiempo con él. De hecho, cuando él
él estuvo en su periodo de enfermedad, yo estaba viviendo en la India, yo estaba trabajando, estaba enseñando música en la India. Pepe acá y todo, las cosas también se van desvaneciendo, ¿no? Es que los matrimonios a distancia también son, me imagino, difíciles de manejar. Entonces, digamos que ese fue su última etapa de corazón roto, fue por la separación con Esther. Eso le dio durísimo. Muy, muy duro. Pepe estaba disfrutando también de la juventud de sus hijos, también al final se los había llevado su mamá, así que creo que también estaba un poco triste por todo eso, pero también ya no podía más, pues. Este proyecto va a tener el nombre de Pepe Sánchez en honor a toda la trayectoria de una persona que ha sido tan importante en Colombia. Pepe quedó solo, lejos de su familia, y lo que hizo para distraerse fue dedicarse a impulsar la ley que apoyaba la lucha por el pago de regalías para los actores y libretistas de la televisión. En esta ley, Pepe Sánchez, que se llama así, él fue uno de los gestores principales junto con la organización DASC, que es la que agremia a todos los directores. Lucharon mucho para lograr que en Colombia también se reconociera este derecho y que cuando le repiten a uno una obra que ha dirigido, ¿no? Pues tenga un beneficio económico como lo tiene el canal, como lo tiene el productor o el dueño del programa. Mario Mitrotti, que es el director de él, además amigo de toda su vida, es el director de DASC, fue quien empezó a gestionar junto con todas las personas que trabajan ahí esto. Y si tengo bien entendido, Ciro Guerra fue quien propuso que la ley llevara el nombre de mi papá como un homenaje hacia él. Él estuvo en los desayunos con los congresistas, en las reuniones va, reunión viene con los congresistas. Y como Pepe era un personaje tan querido en Colombia, entonces lo reconocían. Los congresistas lo reconocían, ¿verdad? Sabían quién era Pepe Sánchez. Hemos dado el primer paso, esperamos que los siguientes sean igualmente exitosos. Y él nos acompañó muchas veces al Congreso, a hablar con senadores, a hablar con representantes. Y ya casi al final de que ya habíamos pasado mucho de la ley, él se enfermó. Precisamente en esa lucha, sus colegas lo notaron muy deteriorado, pero con la mayor disponibilidad para ayudar a impulsar al medio artístico. En un momento, nuestra abogada Adriana Saldarriaga me dijo, mañana hay que estar en el Senado y es importante que Pepe vaya. Yo llamé a Pepe y Pepe estaba muy enfermo. Entonces le dije, ¿pero qué hacemos? ¿Te puedo grabar una entrevista? Y me dijo, sí, ven a mi casa. Bueno, llegó medio maquillado, con bufanda. Yo le dije más o menos qué era, que había que hablarle a los senadores, decirle las cosas, porque al fin y al cabo la ley se llama Pepe Sánchez. Hizo una locución muy bella. Cuando fue el último debate en el Senado, el doctor Horacio Serpa, él dijo, no voy a hablar, y pasó la entrevista que le habíamos hecho. Claro, a todo el mundo le fascinó las cosas que dijo Pepe, que Pepe hasta enfermo era simpático. Realmente se sentía muy orgulloso de esta causa y de que la lleváramos adelante. Además, Pepe era de una humildad, no te imaginas, porque mira, la primera vez que nosotros hicimos la reunión de los escritores, Pepe fue, y entonces resulta que él estaba haciendo la fila ahí para inscribirse, eran muchos, ¿no? Y cuando yo lo vi le dije, Pepe, ¿pero tú por qué estás haciendo la fila acá? Digo, no, yo voy aquí detrás de... Pero era una fila, ¿no? Y detrás de todos, y me dice, y aquí tengo mi daguerrotipo, que era la cédula.
Entonces, no, entonces de la humildad, porque no era yo soy Pepe Sánchez, permiso, no. Desde la distancia, su familia seguía pendiente de él. Yo había estado unos 6 meses antes en Bogotá pasando vacaciones. Como no vivo allá, pues yo normalmente voy una vez al año. Y ahí estuvimos, ¿sabes? Y estuvimos bien. Y claro, uno lo veía pues ya con su edad, un poco achacoso en ciertas cosas, pero te digo, caminamos, fuimos, vinimos, estuvimos paseando súper bien. El sueño de Pepe era disfrutar la Navidad con la mayor cantidad de miembros de su familia en Estados Unidos. Su hija Magdalena le sugirió de manera preventiva que se realizaran los exámenes de rutina para que viajara tranquilo y seguro de que todo marchaba bien en su organismo. Se iba a ir de vacaciones en diciembre a Estados Unidos. Y yo le dije que fuera al médico a hacerse un chequeo antes de irse a Estados Unidos, que es invierno, que es frío. Y él me hizo caso. Fue al médico y el médico le dijo, yo veo que tiene anemia, una anemia, pero necesito que se haga unos exámenes para poder tratarla y que se vaya bien a Estados Unidos. O sea, eso faltaba como 1 mes y medio para que él se fuera. Entonces nos fuimos a que le hicieran los exámenes, se los hizo normal y en la noche que tenían que enviar los resultados le dijeron que habían salido inconcluyentes, que tenía que repetirse los exámenes. Yo me entero, o sea, yo ya veo que algo viene mal, pues viendo, digamos, los análisis que le hicieron de sangre. Mi marido es médico, entonces yo le enseñé a él y él me dijo, sí, acá hay unos valores que no están normal, digámoslo así. Llamó mi hermana y mi cuñado a decirme, bueno, esto yo veo que no están bien. Según lo que yo puedo ver, que no soy oncólogo, pero pues igual soy médico, yo veo que esto puede ser una leucemia. Entonces tienes que llevar a tu papá ya a la clínica. Fue sometido a exámenes médicos más profundos e intensos. Luego de conocer el resultado, decidieron que lo mejor era que fuera internado en la clínica. Pero antes se tomaron un espacio privado para ir a almorzar. Pasta, que era su comida preferida. El encuentro fue algo sencillo, cálido y sobre todo muy íntimo. Lejos estaban todos de imaginar que ese sería el último encuentro familiar en algún lugar público. Entonces ese día, pues nos quedamos como reflexionando de qué podía llegar a pasar, de qué podía ser, pero mi papá muy tranquilo. Hubo un momento en que sí, creo que él internamente se puso a pensar en lo que podía venir, estaba triste, lloró y me dijo, yo no le tengo miedo a la muerte, pero le tengo miedo al dolor. Y nos quedamos viendo películas, sábado en la tarde lluvioso, viendo películas. Y al día siguiente se levantó bien, se levantó con ánimos y dijo, bueno, vamos a llamar a tu mamá, la vamos a invitar a almorzar al restaurante favorito de él. Almorzamos bien, almorzamos rico, almorzamos normal y nos fuimos a la clínica, tal cual, llegamos por urgencias. Sin saber a ciencia cierta cuál era el mal que lo aquejaba, Pepe accedió a internarse en la Clínica Universitaria Colombia, ubicada en el barrio Salitre de Bogotá. El señor actor solo sabía que algo no estaba bien en su sistema inmunitario. Llegó el especialista y dijo, sí, en efecto, aquí las cosas están mal, tenemos que hacer una biopsia para ver aquí cuál es la falla. En el momento nadie nunca usó la palabra cáncer, realmente. Y bueno, pues ya, bueno, mi papá, bueno, listo, hagan lo que tengan que hacer, hagámosle. Cuando ya lo diagnostican que le iban a hacer una punción para una biopsia, ahí yo ya empecé a planificar mi viaje. Porque pues claramente yo no podía no estar ahí, digámoslo así, sin saber. Entonces él entra al hospital, yo llego a la semana
de lo que él ya estaba en el hospital. Le hicieron la biopsia y en efecto tenía cáncer linfático, ya estaba avanzado. Entonces en ese momento ya tuvimos que empezar a tomar la decisión si le iban a hacer quimioterapia, cuántas eran, cómo eran, los cuidados que hay que tener, empezar como a pensar en cómo se vive con esto. Sin embargo, en ese momento realmente le empezó a deteriorarse más. Linfoma es un tumor maligno de las células de los linfocitos. Normalmente estas células se encargan de defendernos de las infecciones, pero cuando por alguna mutación genética, una alteración relacionada con el ambiente, comienzan a crecer desproporcionadamente y donde tenemos ganglios podrían formarse esos tumores. La noticia entristeció a sus amigos, familiares y conocidos. Yo estaba en la India en ese tiempo, yo estaba trabajando allá por un semestre y yo me acuerdo que me llamó con su hijo, con Federico, y ese día me contó pues que le tenían que hacer muchas más, le habían descubierto algo que tenían que hacerle igual muchos más exámenes y toda la cuestión. Yo no estaba aquí, yo vivo en los Estados Unidos, entonces apenas nos dijeron que era un poco grave, corrimos, compramos el primer tiquete de avión y pues vinimos. Pepe asumió con gallardía que le quedaban pocos días de vida. Por eso decidió que era el momento de dar instrucciones precisas sobre su muerte. Su hija Magdalena quedó en shock al escucharlo. Tener la responsabilidad de cumplir su última voluntad en vida la llenó de temor. Me dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Yo me voy a dejar hacer lo que haya que hacer. El tratamiento que haya que hacerse, yo lo voy a hacer. Lo único que te pido, por favor, es que si las cosas se ponen mal, yo no quiero depender de una máquina para vivir, yo no quiero sufrir, yo no quiero tener dolor, yo quiero que se respete mi derecho a morir dignamente. La última vez que le hablé, él estaba en el hospital y estaba medio inconsciente y yo estaba muy preocupada, claro. Y él me dijo, no, voy a estar bien, no te preocupes, te amo, fue tu última palabra. Pero él no se sentía mal, él no llegó a sufrir mucho. El tratamiento con quimioterapia, que es la elección en estos casos, era un poco más difícil de proporcionar y con unas complicaciones esperadas que fue lo que lamentablemente le pasó a Pepe. Complicaciones como insuficiencia renal, infecciones, delirio, una hospitalización larga. La Navidad estaba próxima. La familia tenía la plena conciencia de que los días de Pepe ya no se podían alargar más. Por eso decidieron viajar desde diferentes partes del mundo para disfrutar la que sería la última Navidad con él. Lo vi y yo ya sabía que en ese momento él se estaba muriendo. No sé si era una cuestión de corazonada o verle su carita, no sé, e incluso yo, porque los médicos nos decían, él está sintiendo dolor, o sea, igual le estaban poniendo, el cuidado paliativo era la morfina, pero él sentía dolor, entonces nos decían, masajéenle las manitas, masajéenle los pies, porque eso le calma un poco el dolor. Entonces, con mi hermana, con mi prima y con sus hijos, estábamos ahí con mi mamá, acompañándolo, cuidándolo. Yo estaba al lado de él y ya me di cuenta en un momento dado, pues cuando ya no lo sentí
pues creo que ya a lo largo del día habíamos tenido mi hermana y yo habíamos tenido como la oportunidad, o sea, el chance de darnos cuenta que pues no sabíamos que esto podía ser un día más o dos o de pronto unas horas, no sabíamos bien, pero sí estábamos seguras de que de ahí ya no había retorno. Lamentablemente él fallece el 21 de diciembre del 2016, un producto del mismo cáncer y de las complicaciones del mismo. Iniciamos Show Caracol con la noticia que enluta al mundo del cine, el teatro y la televisión en nuestro país. La muerte de Pepe Sánchez, el maestro de la actuación, el creativo, el director, el hombre que creó una forma de contar historias. Y no lo podía creer, de verdad. Fue una sorpresa. Una sorpresa. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así si yo lo he visto bien? Que la mañana siguiente nos dijeron y pues, obviamente nos dio muy duro a mi hermano y a mí. Cualquier partida de cualquiera de los nuestros es dolorosa. Pues nos enteramos todos grabando, fue terrible. Pues sorprendernos no nos sorprendió, porque todos al final supimos que estaba enfermo. Pero sí lo lamentamos muchísimo. La noticia brutal, mandarle a sus hijas todos los mensajes del mundo, no poder ir a abrazarlas porque no estaba aquí. Después la vi a una de ellas y la abracé y no, fue como muy seco y muy frío y muy fuerte para mí. Luis Guillermo Sánchez fue despedido en cámara ardiente en el Teatro Nacional de la 71 de Bogotá. Todos los grandes de la televisión fueron durante 3 días continuos a rendirle tributo a su memoria. El velorio se realizó en el Teatro Nacional de la 71 del 23 al 25 de diciembre. Nos pareció que era un lugar bonito, como simbólico, digámoslo así, para despedirlo. En este escenario donde tantas veces trabajaron juntos. Fue una cámara ardiente, en efecto, en el teatro, en el escenario del teatro. Hubo, ahí lo tuvimos a él. El teatro se portó muy lindo porque hizo una linda, muy sencilla, pero linda decoración, con flores. En la marquesina del teatro, gigante, la foto de él con una leyenda muy bonita. Y bueno, y sus amigos fueron, cantamos, charlamos, nos reímos. Creo que su forma de hacer las cosas, de hacer la televisión, definitivamente Colombia cambió su cara hacia el mundo. Pepe fue una persona con un corazón gigante, y otro legado que en este momento se me ocurre es su humor. Fíjate que él hizo El Chinche, eso es un legado increíble. O sea, el humor es increíble y en su vida, en su propia vida, como no nos tomamos las cosas tan en serio, hay que reírse. En un momento dado logra darle un vuelco al tipo de historias que se contaban. Mi papá para mí era todo, para mí era mi vida. O sea, fue mi amigo, fue mi confidente, el mejor papá del mundo. O sea, el mejor papá del mundo. Era el hombre más encantador, más amoroso, siempre tenía una sonrisa, yo nunca lo vi bravo. Pepe lo dejaba uno totalmente suelto y por alguna razón misteriosa uno trabajaba para él. Uno quería complacerlo a él, quería sorprenderlo a él y era el gran jefe
detrás de la cámara sin mostrar autoridad y el gran amigo fuera del aire. Todo lo que él hizo era realmente como un regalo a nuestros televidentes, para hacerlos pensar, para hacerlos reír. Yo creo que el gran legado de Pepe está ahí, ¿no? Y también en el uso de nuevos lenguajes actorales, por ejemplo, con los actores naturales, con una televisión más en la calle, más natural, más que se desprende de lo mismo que le estoy diciendo, ¿no? Del conocimiento de nuestra sociedad. Y yo creo que Pepe fue un gran intérprete, sobre todo de la cultura bogotana.